la tienda de Zaragoza, la nueva, por supuesto, la tienda del Real Zaragoza no está. O sea, les han metido un gol por toda la escuadra. Yo no entiendo cómo el Zaragoza, que es el proveedor de Adidas, no corta el grifo y dice, a ver, esta camiseta primero nosotros no la distribuyas por ningún lado. O es que el de la tienda es más listo que ellos. Yo no lo entiendo, la verdad. Yo lo que no sé, si esa tienda el lunes ya la expuso, el Real Zaragoza, sabiendo que ya estaba rulando por ahí, o no sé si lo sabían o no, cómo no cogió en el mismo análisis de sangre a, pues yo qué sé, a La Fita y a Ander Herrera y les dijo, ala, echaros 2 fotos con la camiseta y que la vea la gente, porque así lo que han hecho es quedar mal. Tampoco sabemos si les importa quedar mal o quedar bien. Del escudo, pues se podrían hablar muchas cosas. Yo mandé un día una carta que me la respondió este señor, Manuel de Miguel, muy correcto y muy bien, que yo creo que es de lo mejor que hay en el Zaragoza. Y en había, porque ahora está en el Estadio Casablanca, ¿no? Tengo entendido, pues eso. Y ahora no sabemos quién responde a los emails, no sabemos nada. Del escudo, si es verdad que quiere hacer un club deportivo, que haga un referéndum, y si no lo hace, es todo mentira. Yo no me creo nada de ese señor. Bueno, vamos con una última opinión, porque ahora preguntaremos sobre Agapito antes de continuar, porque vamos a estar... Buenas tardes, soy Bubu en el foro, soy uno de los que más caña mete a Agapito Iglesias. También he sido uno de los que más caña ha metido a Alfonso Solans, pero siempre con argumentación y basándome en unos criterios que yo creo que son lógicos, y sobre todo en el periodo de pretemporada. Un periodo de pretemporada se basa prácticamente por una palabra, y es planificación. Hemos comprobado como durante la época de Agapito Iglesias la planificación es una palabra que no ha existido en ese diccionario, es una palabra que podemos otorgarla como en desuso para todos ellos, y es una palabra que creo que no saben ni qué significa, ni qué significado, ni realmente lo que es la planificación. Seguimos viendo cómo acabó la Liga el 18 de mayo, si mal no recuerdo, y el 18 de mayo supuestamente se iban a poner las bases y se iba a sentar un equipo. Estamos viendo que no hay equipo, no hay bases, salvo que se están cargando al póker de las PES. Paredes, Pulido, Pablo Amo y Pavón. Pero lo único que estamos viendo es que hemos ido a por un jugador como era un portero del Atlético de Madrid, que realmente no salió bien. Yo tenía mis dudas yendo a por un tercer portero. Hemos visto como a lo largo de ciertos meses nos ha ido dando muy buen rendimiento, no hemos tenido la suficiente capacidad ni ser lo suficientemente espabilados como para ir a por él. Hemos dejado que nos lo roben, se nos escape y no hemos conseguido ir con el Atlético de Madrid de calladitos y de tapaditos a ficharlo por 4 perras. Hemos visto como teniendo una opción de compra por Matteo Contini hemos tardado más de un mes en ficharlo. No sabemos si vamos con manzanas, con peras o si hemos intentado venderles algo del rastro para conseguir una contratación de 1,5 millones de euros, que es sonrojante cuando el Real Zaragoza estamos mendigando por pagar 1,5 millones de euros. También hay que alabarles la contratación de Marcos Pérez o lo que consiguieron el año pasado por Abel Aguilar. Pero si realmente queremos ser un equipo, queremos salir de la crisis, primero hay que tener una planificación. Si el propio equipo y la propia directiva dicen en aquella maravillosa patochada que hicieron de sentarse en una mesa en enero y decir, llevamos desde enero, llevamos desde hace tiempo planificando, sabemos los jugadores que tenemos, lo que no tenemos, etc. Llega el mes de mayo, seguimos con la misma cantinela, pero estamos hoy a 15 de julio y a 15 de julio no se ve nada. ¿Qué tenemos? Nada, humo, cortinas de humo, que es el que se nos está quemando el pabellón de Alfonso Solans, porque no hay ni un paso hacia adelante ni un paso hacia atrás. No se sabe quién va a seguir realmente, quién no va a seguir realmente, no sabemos si La Fita, Ander Herrera, Obradovic y esos jugadores que parten con la vitola de vendibles van a estar o no van a estar, no sabemos si los de el salario elevado, un salario elevado que fue Agapito Iglesias el encargado de meterlo, van a seguir o no van a seguir, vamos a conseguir sacar salida. En definitiva, no sabemos ni por dónde nos va a dar el aire, ni por dónde nos está dando el aire. Bueno, muchas gracias. Vamos ya con los últimos 3 temas porque estamos casi fuera de tiempo. Vamos a ampliar un poquito más. Yo, como soy el árbitro, el moderador, se me va a parar un poco el reloj para que podamos hablar un poquito más. Agapito Iglesias, la presidencia y la Junta Directiva o Consejo de Administración del Real Zaragoza. Antón. Os voy a pedir brevedad, sí. Rápidamente, y también a los que intervengan. Hombre, Agapito Iglesias, de entrada, es una persona que no pertenece a este mundo, que... O sea, ¿quieres decir al mundo del fútbol? Sí, he hecho un chiste, pero en fin, sí. Sí, que no pertenece al mundo del fútbol, que yo creo que de alguna manera también
Bueno, pues él viene con las mejores intenciones. Realmente el mundo del fútbol es muy complicado, complicadísimo. Hace poco me decía un amigo que dice, bueno, pues dice, me decía que ha visto lugares corruptos, lugares complejos, lugares laberínticos, la política, la vida cotidiana, la especulación inmobiliaria, pero seguramente como el fútbol, ninguno. Entonces yo creo que se encuentra, bueno, pues realmente con algo, bueno, que además le toca el alma a mucha gente. Yo creo que está sobrepasado. Intenta hacerlo lo mejor posible, tiene mucha suerte al principio, el primer año consigue clasificar el equipo para Europa, y luego yo creo que es un hombre pues que él mismo se ha desorientado, ¿no? O sea, ha llegado un momento que a lo mejor se ha fiado más de gente de fuera que de la gente de la casa, y yo creo que, bueno, pues que ahora mismo él está ahí, digamos, bueno, pues que intenta poner orden, intenta aplicar un punto de sensatez, pero yo creo que, bueno, que hay tantas circunstancias, hay tantos factores, que yo creo que se lo está llevando el cierzo un poco, ¿no? Ya, si no de Zaragoza. Bueno, anteriormente comentaba Antón pues, que es normal que en el mundo del fútbol los dirigentes tengan dudas. Una cosa es tener dudas y otra cosa es vivir en una duda permanente. Agapito Iglesias ha vivido en una duda permanente, esa duda la ha transmitido el Real Zaragoza y no podemos más que decir que su gestión ha sido absolutamente nefasta, que ha duplicado la deuda del Real Zaragoza en 4 años, que lo ha devaluado deportivamente, que lo ha devaluado a nivel social y que esa es la realidad de este Real Zaragoza y es la realidad de la gestión de Agapito Iglesias. Podremos entrar en unas causas o en otras, pero a mí esto es lo que me sugiere Agapito Iglesias. Bueno, vamos ya con algunos comentarios de diferentes presentes en el auditorio. José Luis Borao. Sí, bueno, sí. Creo que voy a tener suerte de ser el Muy primero a bien, hablar de este tema, que me gusta mucho. Bueno, soy Sergio No, Ochoa. no os extendéis mucho, por favor, para que pueda participar. Bueno, soy Sergio Ochoa, en el foro Soy Romano. Primero decir lo que tú estabas comentando, la palabra que rige este club no es la improvisación total y absoluta, ¿no? Respecto a Agapito Iglesias, creo que el principal problema que tiene, yo veo ahí unas pantallas que pone gran debate del zaragocismo. El principal problema que tiene Agapito es que no ha sido zaragocista nunca, ¿no? Entonces creo que para dirigir un club, entre otras cosas, lo que hay que hacer es entender el club y entender su idiosincrasia. A ningún zaragocista se le habría ocurrido, por ejemplo, cambiar el escudo. Es algo impensable, y menos de la forma que lo ha hecho. Entonces, eso da una pauta de cómo rige o cómo hace las cosas este presidente que nos ha tocado vivir, ¿no? Creo que Agapito está sobrepasado, o sea, que se metió aquí por una serie de motivos y que actualmente está sobrepasado por los acontecimientos, que todo lo que estamos viviendo ahora, yo he escuchado mucho tema de fichajes, todo esto es consecuencia de todos estos años de excesos, de irresponsabilidad, de jugar con el patrimonio